reiniciar la ponencia y en esta oportunidad se va a realizar la ponencia del segundo tema, que es ergonomía. Ergonomía, y como siempre estará a cargo del doctor Jorge Núñez. Nuevamente motivémonos y recibámoslos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para mí es un poco difícil, si lo es, porque a veces nos empezamos a explayar en algún otro tema relacionado a lo que estemos hablando. Trato de resumir de alguna forma en 4 horas lo que realmente y regularmente lo tenemos para 16 o 20 horas, en 2 o 3 semanas. Pero bueno, la idea es creo, principalmente buscar que sensibilizar a quienes han venido, a lo mejor por curiosidad, por querer saber y conocer algo, y para otras personas obviamente es absorber algún tipo de duda que la experiencia podría hacerlo, ¿no? Pero vamos a hablar de ergonomía. Aquí, si es necesario, vamos a tener que situarnos, ¿sí? En un momento en el que está empezando a darse un cambio en cuanto a la definición de lo que es ergonomía. Lo que pasa es que si nosotros empezamos a buscar en la literatura ergonomía, vamos a encontrar que lleva una definición casi exactamente igual que la de salud ocupacional, y en algunos lugares lo tratan, o sea, lo manejan como si fuese lo mismo, ¿no? Dice salud ocupacional o ergonomía, porque incluyen en ergonomía temas relacionados a ruido, a polvo, a temas sociales, a temas psicológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que es salud ocupacional, y es más, ponen hacia abajo la distribución de las disciplinas tal cual, ¿no? Investigación de peligros, evaluación de riesgos, higiene, seguridad, etc. Pero desde que nace la ergonomía había dos tendencias, ¿no? Una tendencia marcada, americana, canadiense principalmente, y una tendencia europea, francesa, y estas dos tendencias fueron las que empezaron a marcar sus grupos con los que hicieron consenso, ¿no? La corriente esta europea, francesa, llevaba el sinónimo de salud ocupacional, y el lado canadiense veía más el tema relacionado a cargas, posturas y movimientos repetitivos. Si es que vamos a la definición tal cual y a la etimología tal cual, entonces vamos a encontrar que va relacionado a la interrelación, ¿sí?, que hay entre trabajadores, tecnología y trabajo, ¿no? Eso es la ergonomía. Los trabajadores con sus actitudes físicas, psicológicas, la tecnología con las herramientas, las máquinas, los equipos, la organización, y el trabajo con carga física, carga psicológica y el ambiente. Entonces, si es que empezamos a ver todo esto, entonces vamos a encontrar que es el todo, ¿no? ¿Qué es la ergonomía? Es el estudio del trabajo en relación con el entorno en el que se lleva a cabo el lugar de trabajo y con quienes lo realizan, los trabajadores. Se utiliza para determinar cómo diseñar o adaptarse el lugar de trabajo al trabajador a fin de evitar distintos problemas de salud y de aumentar la eficiencia. En otras palabras, para hacer que el trabajo se adapte al trabajador en lugar de obligar al trabajador a adaptarse a él, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Hacer que el trabajo se adapte al trabajador en lugar de que el trabajador se a la inversa, ¿no? Conversábamos en la charla anterior, ¿no?, de que si empezamos a hablar de aplicar la ergonomía, sería el que yo tenga una silla y una mesa que la adapte al trabajador. Si el trabajador mide 1,80 m, obviamente esa silla va a tener que a lo mejor ir un poco más abajo, a lo mejor la mesa ir un poco más arriba. Entonces existen sistemas que pueden hacer que se regule la altura del piso y también la del asiento. Entonces estamos adaptando el puesto al trabajador y no que el trabajador se adapte al puesto de trabajo. O sea, tú ves cómo entras ahí, pues, ¿no? O sea, te acomodas con las piernas hacia un lado, las piernas al otro lado. Entonces, a eso se refiere cuando habla que hay que buscar que el trabajo se adapte al trabajador y no el trabajador al puesto de trabajo.
La ergonomía busca eso, ¿no? Busca que el puesto de trabajo se adapte al trabajador, y todos los estudios que se hacen y los problemas que se encuentran son finalmente precisos. ¿Sabes qué? Ese puesto hay que cambiarlo, ¿sí? Y adaptarlo al trabajador con el que hemos hecho el estudio. Sin embargo, esto una vez más, ¿no? Por temas de orden económico, se encuentra muy difícil de realmente hacerlo. Sin embargo, hay que buscar dentro de las estrategias de minimizar el riesgo o desaparecerlo, encontrar por dónde encontramos la salida para no ver perjudicada la salud del trabajador por el del trabajador, y no ver perjudicada la tranquilidad de la compañía, ¿no? En el tema de demandas y de responsabilidad legal para el empleador, ¿no? Objetivo: lograr la efectividad de las actividades humanas, alcanzar salud, seguridad, satisfacción de los procesos, reducir lesiones y enfermedades, asegurar el buen funcionamiento de los componentes del sistema persona, máquina, ambiente, ¿no? Entonces, estos son los objetivos de la ergonomía, ¿no? O sea, no solamente ver que no haya el daño anatómico, sino que esto, obviamente, si es que está en un sitio confortable, y por ahí vamos grabando esa palabrita, siempre que escuchemos ergonomía vamos a poner igual confort, ¿ok? Confort. Entonces, mientras se desarrolle para en su puesto de trabajo en un lugar confortable, la efectividad va a ser mucho mejor, ¿no? Debemos asegurar que no tenga problemas de salud en el desarrollo de las actividades, de las funciones, de las tareas de su puesto de trabajo, ¿sí? Que no tenga accidentes. Eso va a reducir obviamente las lesiones y también las enfermedades. Y finalmente este trinomio, ¿no? El ambiente, la máquina y la persona. Ojo, vamos a poner también un paréntesis aquí chiquito. Cuando hablamos de salud y seguridad y salud ocupacional y hablemos ambiente, vamos a hablar de microambiente, ¿no? Vamos a hablarle del ambiente del trabajador en su puesto de trabajo, ¿no? Obviamente cuando nos referimos al sistema de gestión de medio ambiente, de ambiente en general, como es el entendimiento de la mayoría de personas, ya estamos hablando pues del ambiente mucho más grande, ¿no? Contaminación ambiental, el tema de contaminación con vecinos, con externos, eso es otra cosa. Cuando estamos hablando de seguridad y salud ocupacional, al hablar ambiente, estamos hablando del ambiente pequeño. Por eso te van a encontrar en algunos estudios de diplomado, de maestría, dicen, ¿no? Seguridad y salud, sí, pero salud ocupacional y ambiente, ¿no? Y medioambiental, se refiere al ambiente micro, ¿no? El ambiente en el puesto de trabajo. Objetivos de la salud ocupacional: adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo. Las dos cosas, ¿no? Promover, mantener el más alto grado de bienestar físico, mental, social de los trabajadores en todas sus profesiones, prevenir todo daño causado a la salud en sus condiciones de trabajo, protegerlos en su empleo contra los riesgos resultantes de la existencia de agentes nocivos para la salud, colocar y mantener al trabajador en un empleo acorde a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas. Y en resumen, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo, ¿no? Según la OIT, ¿sí? El objetivo de la salud ocupacional. Higiene ocupacional: el conjunto de procedimientos destinados a controlar factores ambientales que pueden afectar la salud en el ámbito de trabajo, ¿no? Se entiende por salud al completo bienestar físico, mental, bueno, vamos a repetir ahí. La higiene industrial, por lo tanto, debe identificar, evaluar y, si es necesario, eliminar los agentes biológicos, físicos y químicos que se encuentran dentro de una empresa o industria y que pueden ocasionar enfermedades a los trabajadores. La OMS, sí, define de esa forma a lo que es higiene ocupacional. Y los principios ergonómicos en la construcción del puesto de trabajo: están las medidas corporales, distancia que puede haber o alcance del miembro superior, ¿sí? La longitud de la pierna, ¿sí? La talla, el peso, o sea, las medidas corporales son fundamentales cuando estamos hablando de ergonomía. En función de las posturas, esfuerzos y movimientos, o sea, parte de la persona o el trabajador, ver cuál es la función, o sea, qué es lo que debe realizar en el lugar en el que está para ser parte de esa cadena productiva, ¿no? de la producción. En función del ambiente, que es lo que hay en el ambiente, interrelacionado con qué, con luminosidad, interrelacionado con ruido, interrelacionado con polución, ¿con qué interrelaciona? En función a los medios de señalización y de representación y a los instrumentos de mando, ¿sí?
aparte de estar en el puesto, a lo mejor tiene que contestar un teléfono, o tiene que llamar a un teléfono, o tiene que utilizar una botonera, o tiene que utilizar un mando, a su mano izquierda, a su mano derecha, ¿sí? Esos son todos los principios que debe de tener en cuenta a la hora de hacer un estudio ergonómico. La norma básica de ergonomía y procedimiento de evaluación para el riesgo disergonómico, ¿sí?, del 2008 en nuestro país, no existe el riesgo ergonómico, ¿sí? No existe. Es el riesgo disergonómico. Estamos hablando de ergonomía, que es confort, entonces no puede haber riesgo confort, ¿no? O sea, tiene que ser riesgo disergonómico. Ya que el conjunto de atributos de la tarea o del puesto, más o menos claramente definidos, que inducen en aumentar la probabilidad de que un sujeto expuesto a ellos desarrolle una lesión en su trabajo, incluido aspectos relacionados a manipulación manual de cargas, sobre esfuerzos, posturas de trabajo, movimientos repetitivos. ¿Ok? Entonces, para nosotros, como es la tendencia en el mundo, ¿sí?, hablar de ergonomía ya es circunscribir a estas tres cosas, ¿no? Manejo, manipulación de cargas, posturas, ¿sí?, movimientos repetitivos. El esfuerzo va dentro de lo que es la manipulación o la postura, pero eso principalmente eso. Cuando hay inadecuaciones con respecto a lo que hemos visto, o sea, las características antropométricas, los tamaños, dimensiones, el peso, en este caso del trabajador, quien ejecuta el trabajo. Cuando hay un tema medioambiental, cuando hay un tema de las tareas que debe desarrollar en ese puesto, ¿sí?, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Y si empezamos a verlas, seguramente que vamos a encontrar, sí, que son temas muy comunes en trabajadores, independientemente en el sector en el que estén. Si nosotros vemos o preguntamos a quienes trabajan en el sector industria, la primera causa por la que consultan, la primera causa de enfermedad o de dolencia por la que consultan es lumbalgia. Si preguntamos a los que trabajan en el sector pesca, a los que trabajan en el sector minería, ¿cuál es la primera causa por la que consultan en salud? Es dolor lumbar, dolor de espalda baja, lumbalgia. Y si una vez más tomamos el ejemplo que tomamos en la primera reunión y vemos este puesto de trabajo, que es el puesto de trabajo más común en el mundo, el puesto de trabajo más común en el mundo, el ama de casa. ¿Cuál es la primera causa de queja, ¿sí?, del ama de casa? ¿Sí? Dolor de espalda, ¿no? Lumbalgia. Pero ojo, lumbalgia es hoy en nuestro país una enfermedad ocupacional, no es todavía una enfermedad profesional. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Es todavía definitivamente una relación, ¿sí?, con las tareas, pero todavía no está dentro del listado de enfermedades que son sujetas de indemnización. Por tanto, todavía no es una enfermedad profesional, pero es una enfermedad ocupacional. ¿Ok? A quienes nos ha tocado, pues, de alguna forma trabajar ese tema ya en un escenario legal, hemos encontrado la salida por ahí, pero realmente no nos sentimos tan bien con eso, porque realmente sirve, ¿no? Y eso en algún momento va a tener que ser. Lo que pasa es que, como siempre le decimos a los trabajadores con los que nos toca hacer alguna reunión, sobre todo quienes se encargan de estiva y quienes se encargan de almacenes, tienen que movilizar cargas, ¿no? La columna vertebral, como todo nuestro organismo, no solamente es exigido o es trabajado las 8 horas en el puesto de trabajo, finalmente trabaja las 24 horas, ¿no? Yo estoy ahorita trabajando mi columna y voy a ir en la noche a la cama, y en la cama, en el colchón también mi columna va a seguir trabajando. Entonces no solamente es importante el tema de tener en cuenta de que en el puesto de trabajo podemos desarrollar problemas, y nos ha pasado, hemos tenido, dentro de lo que nos corresponde como médicos de salud ocupacional, la investigación de enfermedad ocupacional, hemos visto trabajadores que han tenido problemas de columna, y entonces cuando empezamos a investigar y empezamos a preguntar y empezamos a ver, nos encontramos por ahí con un obrero que su cachuelo, entre comillas, o su trabajo fuera de su trabajo era taxiar, y él pensaba que era feliz. Pero ¿qué pasaba? Que en el famoso taxi, ¿sí?, que era su carro, de su propiedad, el carro, él desde que compró el auto jamás cambió el asiento.
y el asiento pues ya estaba medio de costado y manejaba de costado prácticamente, ¿no? O sea, existe, ¿no?, la indicación de los cambios preventivos o cambios administrativos para algunas partes en el auto, y entre ellos también está el asiento. Ahora mismo mi auto ya está necesitando también cambiar el asiento, está ya un poco vencido. Nosotros tenemos el volante del lado izquierdo y nadie entra como robot, sino uno siempre de alguna forma se tira, se deja caer, ¿no?, el asiento. Entonces ese lado izquierdo del asiento y el respaldar va minando y con el tiempo va a ceder. Entonces estas personas que trabajan 3 horas, 2 horas, 5 horas, 6 horas, 8 horas sentados, entonces tienen dolor a los riñones, dicen, ¿no? Que les duelen los riñones porque trabajan sentados. Entonces sí, si es que ese asiento estuviese en buenas condiciones, probablemente no tendría problema. A menos de quienes cuando llegan a casa pues cargan a la bebé o al bebé de 7, 8 años que pesa 30 y tantos kilos o 40 y tantos kilos, entonces también, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el tema de la investigación de accidentes, perdón, la investigación de enfermedad ocupacional en este caso, para llegar a definir realmente dónde están las causas. Podría ser obviamente una de ellas el tema laboral, pero también hay otras, las extralaborales. Hay que tener cuidado con eso. Cervicalgias. Ya vamos a ver un video aquí al final. Les adelanto algo, ¿no? Acabamos de tener un trabajador en Alicor, 1,80 m más, 1,85 m creo. Recién en su área han retirado las desktop, que les han dado laptop. Entonces él es alto, 1,80 m, y tiene que trabajar por la laptop, ¿no? Y él está padeciendo de cervicalgia, ¿no? Él tiene que estar agachado y alguien por ahí agarró y le ha puesto una guía para subir la máquina para no tener la molestia, ¿no? Me detengo antes de ir con el resto, con estas dos. ¿Por qué? Porque esto sí nos trae consigo este problema disergonómico de postura y que nos trae como consecuencia lumbalgia o cervicalgia, nos trae la probabilidad altísima de un daño mayor que puede llegar a ser profesional. ¿No? ¿Cuál es el daño profesional de la lumbalgia? ¿El daño profesional de la lumbalgia? ¿Perdón? Hernia, ¿no es cierto? Hernia lumbar, hernia de columna, hernia de cuello pulposo, bueno, hernia discal, pero finalmente es hernia, y esa sí es una enfermedad profesional. Y eso sí, en nuestro país está contemplado dentro de lo que es un sujeto de indemnización. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros, la lumbalgia es el dolor de la zona lumbar, ¿no? La cervicalgia es el dolor de la zona cervical. El tema es que nuestra columna vertebral, que es una cadena de huesos, ¿no?, de esos huesos que se llaman vértebras, nos dan posturas que son normales, ¿no? Y la curvatura cervical, la curvatura dorsal hacia el otro lado, la curvatura lumbar hacia el otro lado, la curvatura hacia el otro lado. Entonces, esa alternancia de curvaturas hace que mantengamos una postura y hace que nuestra columna de alguna forma sea estable. Entonces, cuando empezamos a tener dolor lumbar porque cargamos con la espalda en lugar de hacerlo con las piernas, cuando estamos en postura inadecuada por tiempo permanente y empezamos a hacer estos dolores, es porque definitivamente algo está afectado. Y ese algo puede ser músculo, y ese algo puede ser ligamento, y ese algo puede ser una estructura en la columna, por ejemplo, a esa altura. Esa estructura, al estar inflamada, perdón, al producir dolor, podría estar inflamada, y al estarlo ya no está tan estable, ya está, vamos a decirle, inestable. Y al estar inestable, o sea, al tener lumbalgia a repetición, a lo mejor cargando ya 10 kilos, 8 kilos o 15 kilos, o a lo mejor a la hora de bajar una escalera o subir una escalera y tener por ahí un pequeño giro brusco, nos puede originar ya la hernia en columna. No necesariamente presente, doctor, si no levantado peso con un giro pequeño, pero has tenido antecedente de lumbalgia, has estado con dolor, sí, ya como 3 o 4 veces me tuvieron que poner inyecciones, en el año 3 o 4 veces, y luego ya con un movimiento menor, con un problema menor, con una exigencia menor, terminó haciendo la hernia. Entonces, mucho cuidado, porque la lumbalgia es un estadio, vamos a decirlo, no lo es, pero vamos a decirlo de esa forma, un estadio prepatológico si nos referimos a hernia, que ya nos puede estar avisando que vamos a llegar a hernia, si es que estamos teniendo este problema
a repetición. Nosotros pedimos mucho, y quienes, bueno, como algunos que hemos estado trabajando, que trabajan en algunas empresas, hay que tener mucho cuidado con esto. Y esto siempre también lo repito y lo conversamos en los auditorios, ¿no? Es facilísimo. O sea, nosotros vemos, ¿sí?, la persona a la que más le crece la barriguita es la mujer cuando gesta, ¿es así? La mujer cuando gesta, la barriguita crece bastante. Al crecer, ¿sí?, con seguridad, esta barriga que va creciendo va a agarrar y la va a tirar pues, de nariz al piso. La única forma de evitar que pase eso es quiebra, ¿no? Quiebra la columna lumbar. Eso es. Y después empieza a tener los dolores lumbares por el peso. Dice, no, lo que pasa es que la columna ya empieza a quebrarla. Entonces, ¿por qué traigo este ejemplo? Porque ustedes van a ver, y es algo que yo he observado en casi 20 años, casi todos los varones, trabajadores obreros, ¿sí?, que tienen la barriguita bien grande, terminan también haciendo hernia. ¿Por qué? Porque igual que la mujer cuando gesta, el varón cuando empieza a hacer la barriga muy prominente, también quiebra y a veces se siente feliz y dice, no, pucha, porque ya está más visual, porque ya va quebrando y es feliz porque se hace medio patito. Y no, pues no es eso, ¿no?, sino que la barriga que obliga a una postura, pero ya su columna se hace inestable. Entonces carga algún peso por ahí, o hace un giro con un peso pequeño y llega a ser la hernia. Entonces, el tener el problema de lumbalgia a repetición, el tener cervicalgia a repetición, nos puede traer consigo problemas ya mayores como hernias. Una persona también, con algún giro brusco, con antecedentes de cervicalgia a repetición, también llega a ser lo mismo. Bursitis es relacionada a inflamación de las bolsas que tenemos en las articulaciones. Acordémonos que las articulaciones, para quienes no son profesionales de salud, creo que son pocos, pero están. La articulación es el encuentro de dos huesos, ¿sí? Dos huesos que van a hacer una bisagra, por lo general, ¿no? Y este encuentro de estos dos huesos, para hacer la bisagra, hay que estabilizarla. Y para estabilizar esa bisagra necesita también tejidos. Y estos tejidos son tendones y también bolsas. Entonces estas bolsas, cuando se inflaman, se llama bursitis. Y ahí va ese nombre. El síndrome del túnel del carpo, que es en la muñeca, el epicóndilo, el codito, el hombro congelado, síndrome de hombro doloroso también, muy común en los montacarguistas, tendinitis, tendones, y bueno, y el trauma articular acumulado, ¿no? El hombro congelado también es un tema bien común, ¿no? A quienes trabajan en empresas donde hay montacargas seguramente que lo van a ver, ¿no? Desgraciadamente muchos montacargas tienen, la mayoría de montacargas tienen el timón muy pequeño, y para poderlo manipular con rapidez tiene un manubrio, y el manubrio da la vuelta ahí y da la vuelta acá. El tema es que si es que, como va a pasar la mayoría, tienen el asiento muy fijo y no saben manipular el asiento para poderlo aproximar al timón, están con el brazo completamente extendido, y este movimiento permanente termina dañando lo que llamamos el vómito rotador, que trae consigo luego el tema del hombro congelado. Desgarro, ruptura, terminan en cirugía, fisioterapia de 10 meses, a veces hasta más, un año. Hemos tenido casos de eso. En función de la postura, ¿qué podemos hacer? Alternar postura, reducir esfuerzos, ritmo de trabajo, reducir cargas estáticas, produciendo brazo. Miren, y esto de aquí lo pusimos porque, no solamente porque nos dice, miren cómo usa un reposapiés, ¿no? Y no solamente porque el planchador está ahí y miren la talla de quien está planchando y miren dónde está el tablero del planchador, ¿no? Sino porque una de las cosas que me llamaba la atención cuando niño y hace buenos años era el cómo podíamos adaptar el tablero del planchador, y yo estoy hablando de los años 70 y no sé cuántos años más atrás. En nuestro país ya existía el planchador y que podía adaptarse de acuerdo a la talla de quien plancha, y ya miren, era una ayuda ergonómica que ya existía en nuestro país y que nunca la vimos como esto, ¿no? Y con los años, ¿cómo es? Con los años, hace, no estoy muy seguro si serán 10 años o más, me acuerdo mucho que llegaron a nuestro país
importaban las escobas, bueno, digámoslo porque es la verdad, ¿no? Eran unas escobas chilenas, que llegaron primero aquí, luego ya aparecieron de otros, y aparecieron inclusive ya peruanas, con un dispositivo en el asta, en el palo de la escoba, había un dispositivo y que mucha gente que pensaba que era para agarrar bien, ¿no? Porque era medio gordita. Pero no era para eso, ¿no? Tú la girabas y el asta o el palo de la escoba se iba más arriba, se iba más abajo. Adaptabas el tamaño del palo de la escoba a la talla de quien iba a hacer la actividad. También, ¿no? O sea, un diseño ergonómico en favor de quien trabaja, pues, barriendo, ¿no? Ponemos aquí la imagen de este auto, pero miren el auto de hace muchos años, con características a lo mejor ergonómicas. Y si empezamos a ver, a lo mejor el auto es el que más cambios en favor de la ergonomía ha tenido. Y es casi imposible ver un auto hoy que no tenga el asiento, tenga para acomodar el respaldar de acuerdo a la talla o la comodidad de quien maneja, o el que pueda ir hacia adelante de acuerdo a la longitud de las piernas o más atrás el asiento, o inclusive hoy ya tienen los autos para ir más arriba y más abajo, ¿no? El asiento. Amén, obviamente, del timón y de los espejos laterales, etcétera, etcétera. Esto de aquí llegamos cómo, ¿no? Todo esto, ¿cómo llegamos a investigar o cómo llegamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico es a través de los estudios ergonómicos, y de a poco se ha ido aumentando y poniendo un poco más de cosas aquí, porque creo que de alguna forma en un escenario así es importante que sepamos cómo es que nuestro ergonomista o la persona que hace el estudio ergonómico, ¿sí?, basa en toda una sistemática científica para llegar a hacer el diagnóstico. No es un tema tan sencillo como decir, ojo buen cubero, ¿sabes qué? Necesitamos esto, necesitamos el otro. Hay necesidad de establecer estándares que, dicho sea de paso, todavía, ¿sí?, no hay un consenso general, ¿no? Ahí van apareciendo estudios ergonómicos y siguen apareciendo todavía. Algunos que van mejorando, algunos que otros por algún tipo de problema, pero que tenemos claro de que hay necesidad de tener, sí, estudios ergonómicos, eso es absoluto. Eso no hay negación por ningún lado. El punto final de este estudio ergonómico es algo que también todavía queda un poco entre signos de interrogación o puntos suspensivos y hasta donde se acaba. O sea, para un problema de este tipo, la solución estándar en el mundo dice que debe ser así o asá, no existe. Debemos hacerla así o asá, no existe. Si mentiríamos si dijéramos pues que esto ya está consensuado y es así o es asá, todavía no existe. Entonces, miren, este puesto de trabajo cambia algunos nombres, pero por lo general se llama paletizador, ¿no? Una persona que va recibiendo a través de la faja, ¿sí?, va recibiendo el producto terminado y va colocando, ¿no? Algunos casos lo colocan al azar, algunos tienen la estrategia de colocarlo como la manecilla del reloj, ¿no? Van haciendo las famosas camas. Y de acuerdo a la capacidad se ven, o de acuerdo al peso se ven si pueden ser 4 camas, 5 camas. Luego se filma en algunos casos, por eso también hay máquinas que lo hacen, a veces lo hacen personas, ¿sí? Y finalmente el montacarga lo lleva al lugar de despacho. Rulas es un método, de los muchos que hay, pero obviamente de los más conocidos, Rapid Early Name Assessment Software. Este método, ¿sí?, fue desarrollado por los doctores Dani Corlett de la Universidad de Nottingham en 1993, estudio de economía ocupacional para evaluar las exposiciones de los trabajadores a factores de riesgo que pueden ocasionar trastornos en los miembros superiores del cuerpo. Entonces, este RULA es para ver, ¿sí?, trastornos o problemas en miembros superiores. Puede ser por repetitividad de movimiento, por fuerzas aplicadas, actividad estática del sistema, ¿sí? Pero el RULA
sí, es un método que se utiliza principalmente para quienes tienen trabajo con las extremidades superiores y hay necesidad de ver si es que hay riesgo, hay necesidad de hacer algún cambio o está perfecto y que siga haciendo las actividades tal cual. El procedimiento: determinar los ciclos del trabajo, observar si el trabajador durante varios de estos ciclos, seleccionar las posturas que se evaluarán, determinar para cada postura si evaluará el lado izquierdo del cuerpo o el derecho, si es que vemos, por lo general vemos el lado dominante, ¿no? ¿Cuál es el lado que queremos ver? Si es que la postura ofrece de alguna forma un riesgo disergonómico, ¿sí? Determinar las puntuaciones, las vamos a ver más adelante, obtener la puntuación final del método y el nivel de actuación, revisar las puntuaciones, rediseñar el puesto, introducir cambios para mejorar la postura si es necesario. En caso de haber introducido cambios, evaluar de nuevo la postura del método Rula para comprobar la efectividad de la mejora, ¿no? Todos los últimos días son después de, llegamos a través de las puntuaciones a llegar al diagnóstico. Llegado al diagnóstico, rediseñamos, proponemos, hacemos plan y luego obviamente hay necesidad de hacer la comprobación, ¿no? Por regla general, debemos filmar, debemos ver en actividad una y otra vez hasta definir realmente cuál es la postura que queremos ver, cuál es la que realmente queremos evaluar. Entonces, en esta persona, miren cómo se van trazando las líneas para sacar ángulos, porque realmente esto es lo que nos va a dar, ¿sí? Nos va a dar las puntuaciones que finalmente nos van a decir si hay problemas o no. En este caso, miren la mano, la muñeca, ¿sí? Miren aquí el codito, la columna, ¿sí? El cuello, miembros inferiores. Y empezamos con esto, que es el análisis de los brazos. A un punto, 2 puntos, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, ¿no? Dependiendo del ángulo. Y aparte de esta puntuación se hace ajuste, sea un punto, menos 1, más 1, dependiendo de la posición. Entonces, en este caso, ¿sí? El ángulo 4, que 44 grados, da puntaje 3. El antebrazo igual, también tiene ajuste, ¿sí? Aquí nos da 2 puntos. Y aquí seguimos con las manos. La 3, la inclinación de la muñeca, la 2, y para todo el grupo también hay ajustes, vamos a dar 0, 1, 2, 3 puntos, depende cuánto cargó. Veamos paquetes, creo, de fideos, si pesan más de 2 kilos, si pesan entre 2 a 10 kilos, si pesan de 2 a 10 kilos de carga estática, de 2 a 10 de carga o fuerza repetida. En este caso le estamos dando un punto para el puesto paletizado, ¿no? Si utiliza músculos, también da puntuación mediante ajuste. Y finalmente vamos a este resultado, ¿no? Los brazos 3 puntos, el brazo 2 puntos, las manos 3 puntos, la muñeca 2 puntos, el esfuerzo involucrado grupo muscular 1 punto y utilización de músculos 1 punto. Vamos al cuello, también igual. Ahí, el tronco tiene 4, igual los ajustes al final y el resumen: cuello, tronco, piernas, utilizando el esfuerzo involucrado, utilizando el músculos, ignorando los puntos. Y nos lleva a esta tabla final. Y esta tabla final tiene también al final una lectura, ¿no? En este caso tiene 7 puntos y la calificación final de este método para miembros superiores, ¿sí?, es investigar y cambia inmediatamente. Entonces tenemos un primer método, ¿sí?, de evaluación ergonómica en el que nos está arrojando esta puntuación. ¿Este puesto necesita más estudios? Sí. Queremos estudiar el movimiento repetitivo y para eso existe el estudio REBA. Entonces, Rapid Detail Body Assessment, ¿no? El REBA fue propuesto
La revista especializada de ergonomía también en el año 2000, el método resultado del trabajo conjunto de un equipo de ergónomos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y enfermeras, que identificaron alrededor de 600 posturas para su evaluación, también basado en tema de ángulos, ¿no? El método REVA es una herramienta de análisis postural especialmente sensible con las tareas que conllevan cambios inesperados de postura, principalmente para lo que es el trabajo repetitivo. Igual, calificación del tronco va de 1 punto, 2 puntos, 3 y 4 de acuerdo al ángulo. También tiene corrección, si aumenta 1 punto, si hay torsión, ¿sí? Porque acuérdense que estamos viendo en estática, hemos visto los ángulos al inicio de la trabajadora que está levantando está colocando, perdón, el paquete de fideos en el pallet. Esta de aquí. Tiene 4 puntos. El cuello igual, 1 y 2 puntos, dependiendo de menor de 20, perdón, de 0 a 20 de flexión y 20 de flexión o extensión. Ahí tiene 1. Las piernas, soporte bilateral, ¿sí? Andando, sentado, puntuación 1. También hay corrección, si hay flexión o no de las rodillas. Soporte unilateral, si está con una pierna y en descanso la otra, y el soporte solo es de una pierna. En ese caso es 1, tiene las 2 piernas, miren, no está en descanso una pierna, nada más están trabajando, vamos a decirlo así, y las dos piernecitas, entonces acá tenemos un punto. El resumen, tenemos tronco, 4 puntos, cuello, punto, y calificación de piernas, 3 puntos. Igual vamos a la tabla, tiene 3 puntos de calificación, más el esfuerzo 1, 3 puntos más el esfuerzo 1, 4 puntos. Vamos en brazos. Acuérdense, el anterior fue brazos por el tema de el rula. En reba volvemos a hacer brazos, como también hemos hecho cuello. Los ángulos son otros, las puntuaciones también son otras. Entonces tenemos 2 puntos, antebrazos tenemos 2 puntos, muñeca tenemos 2 puntos. Y tenemos 2 puntos en cada uno, en brazos, en antebrazo y en muñeca. Tiene 3 puntos ahí. La fuerza de agarre. Si tiene algún problema cuando son, el agarre es cuando estamos trabajando o con una sola mano o estamos trabajando solamente ya con los dedos. Aquí han visto que hay comodidad de agarre, ¿no? O sea, son paquetes de fideos el que está agarrando con toda la mano. Entonces por eso que no se da porque queda con 3 ahí, ¿no? También tabla A, tabla B, el REVA, ¿no? De hecho sale a la tabla C, los puntajes A, B, C, su actividad y el score. Entonces tienes en la tabla A, que vimos al principio, del REVA, 4 puntos, la tabla B, 3 puntos, y usándolo sale, en la tabla C ya sale 7, y de 4 a 7 tenemos nivel de riesgo medio, intervención para hacer el análisis necesario. Pero miren, si sale 0, no hay necesidad de nada, pero también puede llegar a salir 4, cuando el puntaje va de 11 a 15. El nivel de riesgo es muy alto y hay que actuar inmediatamente. Entonces, esos puntajes a nosotros de alguna forma nos están diciendo hay que actuar ya. Cuando estamos hablando como en rula, que sí salió que había que cambiar de puesto inmediatamente. Entonces, aquí no sale de actuación inmediata, sale de un cambio necesario. Hay necesario intervenir. Entonces hemos visto en esta trabajadora, hemos visto por necesidad ver qué es lo que pasa con las extremidades superiores, ¿no? Con el cuello, los brazos. Hemos visto el trabajo repetitivo y ¿qué otra cosa creo que es importante revisar ahí con esta trabajadora? Habrá necesidad de ver también, hemos visto postura, trabajo repetitivo y nos estaría faltando carga, ¿no es cierto? Entonces el método que vamos a ver es carga. Para esto vamos a usar NIOSH. La ecuación de NIOSH permite evaluar las tareas en las que se realiza el levantamiento de carga, ofreciendo como resultado el peso máximo recomendado, que es posible levantar la condición del puesto para evitar la aparición de lumbalgias y problemas de espalda. Conversamos porque es importante prevenir lumbalgias. Conversamos porque es importante trabajar con las lumbalgias para no llegar a tener un problema de hernia. Fundamentalmente por la salud del trabajador y secundariamente si trabajamos dentro de una organización, porque obviamente para la gestión de esta organización va a ser
de mucho agrado el que nosotros le evitemos un trabajador con hernia discal, ¿no? Hernia de la columna. Exactamente la misma trabajadora, pero, ¿no? Entonces aquí empezamos a medir distancias y cargas. Entonces con esto vamos a tener el estudio, ¿no? Esa es la fórmula, la distancia horizontal, la altura, el desplazamiento, ¿sí? El factor de simetría, y nuevamente tenemos las famosas tablas. Los agarres de la carga, bueno, regular, malo. Miren, eso de aquí tiene de dónde agarrar, igual que el acá, ¿no? Que es distinto cuando agarras así, completamente distinto. Y de acuerdo a la fórmula nos va saliendo actividad con riesgo moderado por el 1.62. Y acá vemos que cuando es menor de 1 el riesgo bajo, cuando está entre 1 y 2 riesgo moderado, y cuando es mayor o igual a 2 el riesgo alto, ¿no? Y si tenemos 1.62 estamos aquí, riesgo moderado. Entonces esta trabajadora, esta paletizadora, ¿sí? Según REBA, que es para trabajo repetitivo, ¿sí? RULA, que es para miembros superiores, y movilizar cargas, ¿sí? En NIOSH tenemos en los siguientes resultados, ¿no? Nivel de riesgo medio, investigue y cambie inmediatamente, y riesgo moderado. Tenemos estos tres resultados. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo mantenemos en estudio, vemos que cómo lo ayudamos, le ponemos un auxiliar. Aquí basta que uno de ellos salga, cambio inmediato, es lo que debemos hacer. Acuérdense que hemos estado viendo, ¿sí? Ángulos, y los ángulos tienen que ver mucho con la longitud, con la talla, con la longitud de los miembros, ¿sí? Con la talla del trabajador. Entonces, es importante, en cuanto algo de esto nos sale, es como que un examen de audiometría me salga ya con hipoacusia, ¿no? Ya, o sea, ya está en sordera, no lo puedo mantener en el mismo lugar, hay que cambiarlo. Entonces, para eso son estos exámenes o estas evaluaciones ergonómicas. Esto nos tiene que de alguna forma asegurar de que estamos protegiendo al trabajador. Miren que esta trabajadora no tenía ninguna molestia, bastante joven, ¿sí? Y a propósito hicimos el estudio. Entonces tuvimos que cambiarle de puesto, ¿no? Tuvimos que cambiarle de puesto, ver un puesto que se acomode un poco más a ella, porque hoy, si bien es cierto, hoy no tiene ninguna molestia, probablemente, ¿sí? En algún tiempo empiece a tener dolores articulares que luego se van a traducir en problemas irreversibles, ¿no? Por lo general en las articulaciones, como conversamos hace un ratito, las articulaciones son el encuentro, ¿sí? De dos cosas para hacer bisagras. Por lo general hay obviamente articulaciones que son fijas, pero vamos a hablar las que hacen bisagra. Estas articulaciones, si es que, como también les conversaba, si es que tienen procesos inflamatorios frecuentes, ¿sí? Si hay inflamación de las estructuras que hacen que se mantenga fija o que se mantenga estable, como son los tejidos blandos, que pueden ser los ligamentos, o pueden ser las bolsas, o lo que esté haciendo que esa articulación sea estable. Estas se ven inflamadas en forma frecuente. Les conversaba que esto nos puede traer inestabilidad cuando hablamos del tema columna. Pero si empezamos a hablar ya de la muñeca, y empezamos a hablar del codo, y empezamos a hablar de los dedos, es difícil pues que hagamos una hernia ahí, porque para empezar no tenemos un disco. Pero sí lo que vamos a hacer es causar posiciones ya viciadas de la articulación. O sea, si esta es una articulación armónica, sincronizada, y empieza a haber inflamación y empieza a girar solo un poquito, tengan absoluta seguridad que vamos a empezar a tener cambios de deformación. Esas superficies articulares empiezan a tener inflamación permanente y empiezan a deformarse. Y eso es lo que nosotros en medicina denominamos los cambios artrósicos, ¿no? Artrosis, que se traduce pues en dolor e inflamación permanente del paciente, y a la larga obviamente llega a ser
impotencia funcional, o sea, ya la imposibilidad de poder trabajar con comodidad en la articulación. Esa bisagra deja esa bisagra, eso es, o sea, al final llegamos a eso. Entonces, eso es lo que debemos evitar y a lo que no debemos de llegar, ¿no? Por eso veíamos 4 o 5 slides atrás cuáles eran los más frecuentes, ¿no? Valgia, o sea, eso es la idea. O sea, ¿para qué hacemos estudio ergonómico? ¿Para qué existe la ergonomía? Es para evitar que llegaras a estas cosas, ¿no? Trauma acumulado articular también lo vemos en aquellos trabajadores de línea que van poniendo una pieza, los que trabajan en fábrica de relojes y estas cosas, que ponen piezas muy pequeñas y lo hacen a una velocidad que a veces es impresionante y que está obviamente por encima del estándar y que finalmente se traduce en problema. El síndrome congelado, que es lo que les conversaba del tema de la persona que maneja el famoso montacarga, la epicondilitis, como decía del codo, el síndrome de túnel carpo, es un problema muy relacionado a personas que trabajan en computadoras. Antes era la mano de la mecanógrafa, se llamaba, ¿no? La que hacía mecanografía, pero hoy no, hoy la llamamos el síndrome de túnel carpiano solamente, y esto se ve en quienes manejan la computadora por horas, ¿no? Por eso que siempre hay las pausas, los mini descansos, que se llaman no solamente por el tema de músculo esquelético, sino también por el tema psicológico, ¿no? Por el tema de estrés laboral. Vamos a ver, sí, y vamos a trabajar un par de videos. Bueno, la idea es esa, ¿no? Tener claro que el tema de ergonomía, igual que el tema de salud ocupacional, no solamente está circunscrito a industria, minería, pesquería, sino, una vez más, salud ocupacional está en todos lados y nosotros lo podemos practicar, y la ergonomía obviamente también. Aquí hemos querido de alguna forma motivarlos en el tema de ergonomía. Miren que ahí no ha habido necesidad de hacerle rula, ni reba, ni NIOSH, ni OWASP, ni ningún método de ergonomía. Creo que ha sido bastante claro en los temas en los que
hay necesidad de actuar, ¿no? Nuestra mano ergonómica han visto cómo con rapidez se ha ido haciendo cambios. ¿Qué les ha llamado la atención de cualquiera de estos casos? Muy bien, postura. En todos los casos es el mismo, ¿no? ¿Postura? ¿Sí? El tiempo, ¿no? En el caso de la niña, ¿no? Tiempo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Perdón? Con pequeños cambios podemos evitar que estar expuestos al riesgo. Esa es la idea. Perfecto. Creo que eso es todo. ¿Algo más? El contexto. ¿Perdón? El contexto en el cual se encuentra la iluminación, el inmobiliario que puede facilitar. Yo por un tema familiar sí tengo una angustia. No pasional. El contexto. Me refería al contexto en el cual se están dando diferentes, digamos, vicios de postura, ¿no? También tiene que ver con la iluminación, el tiempo, ¿no? Tiene que ver en cuanto a la frecuencia y también en la economía que le puede proporcionar diferentes tipos de inmobiliario, ¿no? Así es, muchas gracias. Miren, entonces miren cómo van saliendo más ideas. Sí, todo eso es ergonomía. Veíamos al inicio, ¿no? O sea, no solamente el tema de postura, que obviamente es el punto que nos ocupa ahorita, pero hay ergonomía, también trae los temas psicosociales, y en eso está el tema del tiempo. Y también hay los temas ambientales, ¿no? La iluminación, eso es fundamental. Miren cómo, una vez más, les decía, a lo mejor el automóvil es el que más cambios ha sufrido en cuanto a ergonomía refiere. Y miren cómo se utiliza, y dicen diseño ergonómico cuando escuchamos en la televisión algunas propagandas. Hoy, bueno, obviamente con el cable tenemos mucha influencia de otros países de nuestra región, de Latinoamérica y también de otros lugares, y hablamos y escuchamos de los diseños ergonómicos, y estos diseños ergonómicos van ligados a la comodidad y, como les decía al inicio, el confort. Entonces el diseño ergonómico ya te da pues el frasco el frasco champú que utilizaba yo, porque utilizaba champú hace muchos años, ¿no? Era una cosa pues completamente redonda, ¿no? Y ya con los años esto ha ido cambiando, y hoy ya tienen el diseño para acomodar los dedos y todo eso, ¿no? Diseño ergonómico, ¿no? El confort. Y también, como les decía, lo del auto, ¿no? que es fundamental. En este caso hemos querido tocar el tema de la laptop, porque es un tema que cada vez es más común, y quien no ya ha empezado a padecer a lo mejor de algún problema, y que se atribuye a mil cosas, y a veces no llegamos o no aterrizamos en la razón real, ¿no? Y la razón real a veces es algo tan sencillo, como decía uno de sus compañeros, que es el uso de una portátil. Sí, en los tres casos es la postura, y miren que en estos casos era fundamental el tema de la columna. Y justo les conversaba también del caso del trabajador que fue hace 3 semanas, sí, 3 semanas, que también justo hacía por un tema de la laptop, y no en casa, es una laptop en el puesto de trabajo, y un puesto de trabajo que pertenece a la organización en la que venimos trabajando hace 12 años, salud ocupacional, y se nos fue, pues, ¿no? A pesar de que el sistema, por eso también les decía en la reunión anterior, todavía, y mi sueño es llegar a lo que sí llegamos en Unilever, que es una transnacional, bueno, si no la primera, la segunda en el mundo, por ahí pelean siempre con PG, con Procter & Gamble, ¿no? Es la supremacía en capital, en rentabilidad y en posicionamiento en todos los países en el mundo. Esa empresa estuvo en nuestro país y tuve la suerte de empezar a trabajar ahí, pero ahí, en seguridad y salud ocupacional, no se compraba ni se hacía absolutamente nada en la compañía nuevo, si es que el médico de salud ocupacional no firmaba, y yo tenía conocimiento absolutamente de todo esto. Pero en Nalicor nosotros hemos empezado de cero, no tenía absolutamente nada en seguridad y salud ocupacional. Hemos empezado en el año 2001, sí, 2001, fuimos incorporados por un equipo ahí de los que manejamos el tema de gestión, lo de calidad y lo de medio ambiente y lo de seguridad y salud ocupacional.